Un saludo a todas esas bonitas personas que comentan y dan like. Gracias por el apoyo. Bajo el rugido del estadio, la luz del sol cae como vestigios divinos sobre la arena. El aire vibra con expectativas, murmullos, respiraciones contenidas. Dos figuras avanzan desde extremos opuestos, cada paso marcando el inicio de un choque inevitable. Uraraka inhalaba profundo, su rostro sereno pero firme, caminando con esa determinación silenciosa de quien carga más que orgullo, sueños, promesas, esfuerzo. Su uniforme escolar reflejaba destellos azulados bajo la iluminación, y aunque sus pies parecían ligeros, su corazón marchaba con peso de acero. Al otro lado, Bakugo avanzaba como un proyectil vivo. Brazos tensos, mirada encendida, paso firme y agresivo. Cada huella que dejaba en el suelo parecía portar una chispa invisible de pólvora y furia contenida. El público lo sabía, él no venía a participar, venía a imponer. En las gradas, Deku e Ida intercambiaban miradas inquietas. Midoriya apretaba los puños, los ojos llenos de angustia y admiración hacia la chica que se preparaba para enfrentar el huracán. Uraraka, susurró, apenas audible entre el estruendo. Ida mantenía su compostura, pero el movimiento nervioso en sus gafas revelaba su tensión. Alrededor, los compañeros de clase observaban en silencio solemne. Todos conocían el poder explosivo que estaba a punto de desencadenarse. En medio de ese océano de rostros, Uraraka giró ligeramente el cuello, buscando una sola presencia. Sus ojos recorrieron las gradas, buscando aquella sonrisa tranquilizadora que ella sabía que necesitaba, pero no estaba. Su mirada recorrió otra vez, más rápido, más desesperada, y nada. Solo ruido, colores, desconocidos. Una pequeña chispa en sus ojos titiló por un instante, una mezcla de decepción y soledad fugaz. Sin apoyo. Sin esa paz cálida que esperaba. Uraraka inhaló hondo. Bajó la vista un segundo. Y, resignada pero firme, levantó el mentón y avanzó hacia el centro. Sus ojos volvieron a endurecerse con fuego propio, una decisión pura nacida de su deseo de superarse y ser como él. Aunque él no estuviera ahí para ella en ese momento. Entonces, el murmullo del estadio se tornó vibrante cuando Present Mic elevó la voz, cargada de energía. Y ahora, el siguiente combate. De la clase 1A, personalmente espero que gane, Ochako Uraraka. Clamó, agitando a la multitud. Y contra alguien que tampoco es una cara desconocida, también de la clase 1A, Katsuki Bakugo. Las palabras se expandieron como un detonante en la arena. Uraraka, con el corazón firme y las manos templando su respiración, adoptó su postura de combate. Nerviosa, sí, pero con la mirada fija en el frente, preparada para resistir la tormenta. Empiecen. A las afueras del estadio, Son Goku conversaba tranquilamente con dos mujeres. Una de edad madura y estatura diminuta, y otra joven, cálida y entusiasmada. La anciana se elevó con sorprendente ligereza, golpeándolo en la cabeza con su pequeño bastón. Ya nos tenemos que ir, yerno. Pero no vuelvas a confiarte como lo hiciste en la primera carrera. Si lo haces otra vez, perderás. ¿Escuchaste, tonto? Lo reprendió con voz aguda. Goku sonrió con una gota de sudor en la sien, recibiendo la reprimenda sin quejarse mientras se sobaba la cabeza, y entonces la joven lo abrazó con emoción. Aún así, estuviste increíble, Goku. Lamento que no podamos quedarnos. Está bien, me dio gusto que pudieran venir, aunque fuera solo unos momentos. Nos vemos y vayan con cuidado. Respondió él con amabilidad, despidiéndose de ambas antes de girar rumbo al estadio. Al ingresar a los pasillos, su expresión cambió al ver a su compañera Momoya Yorozu caminando sola. Su porte, habitualmente seguro, estaba quebrado por una sombra silenciosa. Aún cargaba la decepción de su derrota contra Tokoyami, sus pasos pesados, su mirada perdida en pensamientos que dolían. Goku la observó un instante, como quien reconoce una batalla interna más dura que cualquier choque físico. Y por otro lado, el silbido del viento y el bramido del público se desvanecieron en un instante. Uraraka se lanzó hacia el frente, cuerpo bajo, pies cortando la arena como flecha tensa a punto de liberar todo su valor. Su respiración era corta, precisa, y en sus ojos brillaba una determinación hecha de coraje y necesidad. Bakugo no esperó. No lo necesitaba. Un estallido rugió desde su palma, chisporroteando luz y humo.
La explosión fue un golpe de aire abrasivo que la obligó a saltar hacia un lado, su cuerpo girando en el aire como una hoja empujada por un huracán. Cayó rodando y volvió a levantarse sin vacilar, atacando otra vez. 1, 2, 3 veces más se acercó, sin pausa, sin un patrón claro. Parecía desesperación, un intento sin estrategia, pura insistencia y valentía. Cada vez, Bakugo respondía con detonaciones violentas, detonando contra el piso, contra el aire, haciendo vibrar la arena bajo sus pies. A cada choque, Uraraka esquivaba por centímetros, el calor rozando su piel como un fuego que prometía consumirla si fallaba una sola vez. Pero detrás de su aparente caos, algo crecía. En un movimiento repentino, Uraraka se agachó aún más, casi rozando el suelo, esquivando otra explosión brutal. La arena estalló, fragmentándose. Rocas, trozos de concreto y polvo salieron despedidos al aire, suspendidos apenas unos segundos, los suficientes para que la castaña cerrara su mano desactivando su quirk. Los escombros comenzaron a caer como meteoritos silenciosos, como soldados activos cuya orden al fin había sido emitida. Era su plan. Su verdadera jugada. Convertir el poder destructivo de Bakugo en su arma. Por un instante, el estadio contuvo el aliento. Ella había encontrado un camino. Pero Bakugo no era alguien que dejara respirar a su enemigo. Como si fuera tan fácil. Rugió, el brazo levantándose con furia. Una explosión mayor que las anteriores estalló desde su mano, un trueno que rasgó el aire. El impacto dispersó los escombros como si nunca hubieran existido, lanzándolos lejos en un torbellino caótico. El humo cubrió el escenario, la fuerza del estallido sacudiendo incluso las gradas lejanas. Uraraka retrocedió, el polvo cubriéndole el rostro, su estrategia deshecha bajo la brutalidad pura de Katsuki Bakugo. Como tú eres amiga de Deku, imaginé que planeabas algo. Gruñó Bakugo, avanzando entre la nube de polvo. Su silueta emergió lentamente, oscura, firme, casi monstruosa bajo la luz que filtraba el humo. Los ojos de Uraraka temblaron, agrandándose con un miedo frío que le recorrió la espalda. Con un solo ataque, logró repelerlo todo. El pensamiento atravesó su mente como una cuchilla, dejando tras él un vacío pesado. Desde las gradas, Present Main no pudo contenerse. Esto es increíble. Bakugo logró repeler la estrategia de Uraraka. La voz tronó, ahogando la respiración ya frágil de la chica. Su mirada cayó al suelo, los hombros hundiéndose bajo un peso invisible. Hice todo lo que pude, pero no sirvió de nada. El polvo aún flotaba alrededor, y la arena parecía gigantesca, fría, como si de pronto todo el mundo se hubiera vuelto demasiado grande para ella. ¿Qué hago ahora? Goku-kun, ¿qué debo hacer? ¿Qué harías tú? Su cuerpo tembló apenas, y entonces alzó la cabeza, buscándolo. Sus ojos recorrieron las gradas con desesperación silenciosa, un rayo de esperanza intentando aferrarse a algo, a él. Pero no estaba allí. Otra vez, el lugar donde esperaba encontrarlo estaba vacío. Son Goku no estaba ahí. El corazón de Uraraka se encogió, un latido solitario en medio del rugido del público. No había apoyo, ni sonrisa tranquila, ni mirada que la hiciera sentir capaz de volar aún sin su quirk, solo ella, su miedo y su voluntad temblando en el aire. Aún así, aunque el mundo parecía empujarla hacia abajo, su barbilla se elevó apenas, como una flor resistiendo bajo la tormenta. Porque incluso sola, aún estaba en la arena. Y la pelea no había terminado. No importa si no estás aquí, sé que cuento contigo. Murmuró Uraraka, sus palabras firmes pese al temblor en su pecho. Esa chispa de fe ardía sola, pero no débil. Frente a ella, Bakugo corría a toda velocidad, mirada asesina, explosiones encendiendo el aire a su alrededor. Bien, comencemos con el verdadero combate, Uraraka. Rugió, cada paso retumbando como un tambor de guerra. Y, contra toda expectativa, la pelicastaña sonrió. No de inocencia, sino de decisión absoluta. Cuento con ello, respondió, lanzándose hacia él con renovada determinación. Bakugo la recibió como un cañón viviente, su palma detonando con furia. La onda expansiva la obligó a retroceder, aire caliente cortando la piel, pero ella no cayó. Resistió. Y volvió a avanzar. ¿Eres tonta? Escutió Bakugo, irritado, chispas envolviendo sus brazos. La misma táctica inútil no volverá a tomarme por sorpresa. Lo sé, dijo Uraraka, tranquila.
Demasiado tranquila. Bakugo frunció el ceño. Algo estaba mal. El suelo bajo sus pies comenzó a sentirse más ligero. Su cuerpo, su peso, su centro de equilibrio, deslizándose hacia el aire. Uraraka lo miraba con ojos firmes, sudor en la frente, respiración agitada pero postura inquebrantable. Por eso no usé la misma táctica, añadió, con una expresión decidida. ¿Qué? Bakugo abrió los ojos, sorprendido. ¿En qué momento? Su memoria lo apuñaló de golpe. Un contacto. Una fracción mínima de segundo en medio del caos. Mientras ponía en marcha su primera estrategia, el plan B también estaba estructurándose al mismo tiempo. Desde que había comenzado el combate, la pelicastaña había tocado las baldosas del suelo de la plataforma, despojándolas de su propio peso, confiando en que se quedarían en su lugar como soldados dormidos esperando su orden para levantarse. Y esa orden, al fin se había dado. El escenario completo había sido ocupado por dichas baldosas, partidas por explosiones previas, se alzaban por todo el campo en distintos niveles, como fragmentos suspendidos de un mundo que desafía la lógica. Pedazos de concreto, algunos pequeños como guijarros, otros grandes como escudos, danzaban en el aire, brillando bajo la luz del estadio. Deku, incrédulo y sorprendido, exclamó con admiración, ese fue su plan desde el inicio. Todos los presentes aún seguían sin creerlo del todo. Y desde lo alto una sonrisa orgullosa se formó en el rostro satisfecho de aquel guerrero. ¡Qué inteligente! Uraraka, jadeante pero firme, alzó la mano. Sus dedos temblaban, no de miedo, sino del esfuerzo brutal de controlar aquel enjambre de escombros. Sin dudar, los proyectó hacia él. Las baldosas volaron como proyectiles, cortando el aire con fuerza. Bakugo detonó explosiones en ráfaga, desviando una, rompiendo otra, gritando a cada choque, negándose a ser superado. Pero ella no se detenía, por cada fragmento repelido, otro avanzaba, y otro, y otro. Y con cada trozo lanzado, Uraraka daba un paso más. Un avance silencioso, decidido. Un latido más cerca del objetivo. Una prueba viviente de que la perseverancia también puede rugir. La distancia entre ambos se acortó, hasta que la pelicastaña quedó justo frente a él, su mirada ardiendo con una valentía pura, casi luminosa. Bakugo alzó la mano para detonarla de lleno. Pero Uraraka ya estaba allí. Un movimiento limpio, preciso, casi elegante. Un giro, una toma de muñeca, un pivote perfecto de karate aplicado con todo su corazón. Su mano tocó su cuerpo una vez más y el mundo del rubio se volteó. La gravedad lo abandonó. El cuerpo de Bakugo fue lanzado hacia arriba, girando, elevándose sobre el borde del escenario como si no pesara nada, y es que en realidad así era, a punto de salir expulsado del ring ante los ojos atónitos de miles. El público contuvo el aliento. Ella, que hasta hacía un momento parecía destinada a perder, estaba a una fracción de victoria. Ochako Uraraka, la chica que muchos subestimaron, había llevado a Katsuki Bakugo al borde de la derrota. Lo logré, realmente lo logré, pensó para sí misma, permitiéndose por un instante saborear la victoria, antes de tiempo. Pero ese instante fue suficiente. Una detonación brutal resonó frente a ella. Bakugo surgió envuelto en humo y furia, impulsado por sus explosiones, regresando al escenario como un proyectil humano. «Maldita sea, eres igual de molesta que él», gritó con rabia, y antes de que ella pudiera procesarlo, otra explosión controlada y precisa estalló justo a su lado. El impacto la tomó completamente desprevenida. Sintió el mundo girar. Su cuerpo fue lanzado hacia atrás, cruzando el límite del escenario sin que sus reflejos pudieran salvarla. Y cuando su mente finalmente alcanzó lo que estaba ocurriendo, ya era tarde. Estaba fuera. Bakugo es el ganador, gritó Midnight con un tono autoritario que resonó por todo el estadio. Uraraka aún no podía asimilar lo ocurrido, o mejor dicho, lo rápido que había ocurrido. Seguía sentada al borde del escenario, justo en la línea límite, con la respiración agitada y el corazón aún luchando por alcanzarle el ritmo a sus pensamientos. Había dado todo. Y aún así, no logró ganar. Frente a ella, Bakugo mantenía una expresión exageradamente molesta, como si la victoria no lo calmara, sino que lo irritara aún más. Sus antebrazos ardían. Incluso él podía sentir el cansancio quemar bajo su piel. La joven pelicastaña lo había llevado al límite.
Su obstinación, su tenacidad, su determinación, lo habían empujado a esforzarse más de lo que hubiera admitido jamás. Desde lo más alto del estadio, una figura observaba en silencio. Sonreía. Había orgullo en sus ojos, no hacia el vencedor, sino hacia ella. Orgulloso de su amiga. Bakugo apretó los dientes, con la mirada ardiendo en rabia contenida. Esa maldita llave, esos malditos movimientos. Uraraka lo había sorprendido demasiado. Y mientras su mente repasaba el instante en que su cuerpo quedó sin peso, otra memoria apareció con violencia. Aquella noche bajo la lluvia. La facilidad absurda con la que Son Goku lo había neutralizado sin siquiera esforzarse. Maldita sea, masculló en silencio, sintiendo como su orgullo se retorcía. No muy lejos, Uraraka seguía sentada, con la respiración calmándose poco a poco. El golpe emocional no venía de perder, sino de sentir que pudo haber hecho más. Discúlpame, Goku-kun, ni siquiera con tu entrenamiento pude hacer gran cosa, pensó, bajando la mirada por un instante. Para después retirarse del lugar. Algunos minutos después, justo afuera de la sala de espera, Izuku Midoriya dio un paso adelante, haciendo ademán de querer entrar en la habitación donde estaba ella. Su amiga acababa de caer luchando como una guerrera, tenía que estar ahí, para apoyarla, sin embargo al entrar la expresión tranquila, incluso optimista en el rostro de Uraraka lo detuvo. No necesitaba consuelo. Estaba aceptando su derrota a su manera, como una heroína. Deku se acercó a ella con tranquilidad. ¿Estás bien?, preguntó con cautela. Sí, la verdad es que me confié demasiado y al final terminé perdiendo. Dijo con un tono casi alegre aunque resignado. Su compañero peliverde intentó pensar en qué decir para hacerla sentir mejor, pero en ese instante los megáfonos rugieron por todo el estadio, llamándolo al centro de la arena. Su turno había llegado. Él tragó saliva, nervioso, y le dedicó a Uraraka una sonrisa sincera, llena de respeto. Lo hiciste genial, Uraraka-san, susurró, apenas audible. La joven le respondió con una sonrisa luminosa y un pulgar arriba, como si la derrota no pesara, sino que simplemente la impulsara. Con el corazón latiendo a 1000, Izuku dio media vuelta y caminó hacia el túnel. Había visto la fuerza de sus compañeros. Y ahora era su momento de demostrar la suya. Cuando Deku salió del cuarto, Uraraka se quedó sola, observando el suelo unos segundos más. La habitación parecía pesarle encima, silenciosa, llena de pensamientos que no quería enfrentar. Suspiró, sacó su teléfono y marcó un número familiar. Al otro lado, una voz cálida respondió casi de inmediato. ¿Ochako? La joven tragó saliva antes de hablar. Perdón por no llamarte antes, papi, dijo con un tono apagado, tembloroso. No te preocupes, hija, respondió su padre con una voz llena de ternura. Tu mamá y yo vimos tu combate. Estuviste muy cerca y lo hiciste increíble, cariño. En ese instante, el corazón de Uraraka se encogió. Las palabras de su padre atravesaron la barrera de serenidad que había intentado mantener. No estuve tan cerca, papá, murmuró con tristeza. Y no lo hice bien. Las dos tácticas que usé no sirvieron de nada. Creo que, nunca tuve una oportunidad real contra él. Su padre permaneció en silencio unos segundos, como si buscara las palabras correctas para calmarla. Cuando finalmente habló, su voz sonó suave, pero firme. Ochako, no se trata de ganar. Se trata de cuánto diste de ti. Y nosotros vimos todo lo que diste. Uraraka sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas estaban a punto de romper la represa de su autocontrol. Quiso llorar, quiso romper pero no lo hizo. La joven no quería preocupar a sus padres más de lo que ya lo estaban por sus propios problemas. Así que respiró profundo, y con la voz más tranquila que pudo reunir, dijo. Papi, tengo que colgar. Ya casi empieza la pelea de un buen amigo mío. Te llamo después, ¿sí? Está bien, cariño. Te queremos mucho. Yo también los quiero, respondió ella con un tono triste pero empático. Para después colgar la llamada. Durante unos segundos, se quedó mirando el teléfono en silencio. Mientras el silencio ensordecedor de la habitación la aplastaba con la misma fuerza que su derrota. Y en ese momento, Uraraka simplemente no pudo más. Su respiración se quebró y el temblor recorrió su cuerpo como una grieta en el vidrio. Su bello rostro comenzó a tensarse, sus labios a apretarse, y los ojos, que hasta entonces habían resistido, se llenaron de lágrimas. Su vista se volvió borrosa. Todo el mundo a su alrededor se desdibujó. Y cuando menos se dio cuenta, estaba llorando, llorando de verdad.
Un llanto profundo, ahogado, que no buscaba consuelo. Sentía una presión insoportable en el pecho, un peso que parecía aplastarla desde dentro. Se repetía una y otra vez que nunca había tenido oportunidad, que, por más que lo intentara, jamás habría podido vencer a Bakugo. Esa idea la golpeaba con la misma fuerza que las explosiones que había soportado minutos antes. La frustración, la impotencia y la decepción de sí misma se mezclaban con un dolor silencioso, uno que ni siquiera las palabras de su padre habían logrado aliviar. Y entre sollozos, mientras sus lágrimas se deslizaban sin control por su rostro, solo un pensamiento le daba vueltas en la mente. Necesitaba escucharlo. Necesitaba esa voz, esa sonrisa tranquilizadora, esa calidez que emanaba de él de manera tan natural. ¿Dónde estás, Goku-kun? Susurró entre lágrimas, cubriéndose el rostro con ambas manos. ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás aquí conmigo? Su voz se quebró, quedando ahogada por el eco del silencio en la habitación. El nombre de Goku resonó en su mente como una plegaria desesperada, como una última chispa de esperanza en medio de la oscuridad que sentía en su pecho. Ni siquiera sabía porque específicamente a él, pero lo necesitaba, realmente lo necesitaba. Y entonces, cuando menos se dio cuenta, cuando su dolor y desesperación parecían haberla hundido por completo, sintió algo. Una mano cálida se posó suavemente sobre su hombro izquierdo. Su respiración se cortó. ¿En qué momento había entrado alguien? La puerta no había emitido ningún sonido, ¿o acaso, entre sus sollozos, no lo había escuchado? No tuvo tiempo de pensarlo. Simplemente giró la cabeza. Y ahí estaba. Justo cuando más lo necesitaba. No era la primera vez que ocurría. O al menos, ese pensamiento breve y fugaz pasó por su mente mientras su corazón latía con fuerza al verlo. Goku la observaba en silencio, con una sonrisa serena, casi paternal, irradiando una calidez que parecía deshacer las sombras del momento. En cuanto lo vio, Uraraka no pudo contenerse más. Se lanzó hacia él, abrazándolo con toda la fuerza que su pequeño cuerpo podía reunir, dejando escapar un llanto aún más profundo, pero distinto, uno que, por primera vez en mucho rato, ya no dolía tanto. El joven Saiyajin la recibió sin dudar. Posando una mano sobre su cabeza, acariciando suavemente su cabello, mientras con el otro brazo la rodeaba con ternura, envolviéndola en una calidez que parecía imposible describir con palabras. Tranquila, ya pasó, susurró con una voz tranquila, serena, casi celestial. Todo va a estar bien. Aquel tono, firme y dulce al mismo tiempo, comenzó a calmar el corazón de la joven pelicastaña. Y por primera vez desde que terminó el combate, Uraraka pudo respirar sin sentir dolor, soltándose por completo. Ya no había motivos para contenerse frente a él. No pude hacer nada, murmuró entre sollozos, aferrándose a su mejor amigo. Lo intenté, realmente lo intenté Goku-kun, pero mi plan no funcionó. Ni siquiera estuve cerca. Nunca tuve una oportunidad contra él. Su voz temblaba, rota por la impotencia. Goku la sostuvo con más firmeza, sin decir nada al principio, dejando que ella liberara todo ese peso que la oprimía. Luego, con una calma que parecía detener el tiempo, habló en voz baja, casi como un susurro. No digas eso, Ochako. Sus dedos acariciaron suavemente su cabello, en un gesto lleno de ternura y comprensión. Ambas estrategias estuvieron muy bien pensadas. Fuiste muy buena, y estuviste increíble. Ella levantó la mirada, confundida, mientras sus lágrimas aún corrían. ¿Cómo sabes eso? Preguntó, con una mezcla de sorpresa y duda. Tú no estabas en las gradas. Te busqué, pero nunca te vi. Goku sonrió con serenidad, sus ojos brillando con una calma insondable. Lo vi todo. Por un instante, Uraraka se quedó sin palabras. Sus ojos se abrieron ligeramente al comprender el significado de sus palabras. Y entonces lo supo, Goku estaba ahí, no entre la multitud, sino arriba, más alto que todos, observando desde el techo del estadio. Había presenciado cada movimiento, cada caída, cada intento, cada esperanza. Desde allí, la había visto luchar con todo lo que tenía. Había visto cómo, pese a que todo estaba en su contra, jamás se rindió. Y esa tenacidad, esa fe en sí misma, lo había llenado de una admiración sincera. Aunque Uraraka no había ganado, Goku sí había visto en ella una victoria mucho más grande. Goku permaneció en silencio unos segundos, observando cómo las lágrimas aún brillaban en los ojos de Uraraka.
Luego habló con voz suave, pero firme, como si cada palabra surgiera desde lo más profundo de su corazón. ¿Sabes, Ochako? Las verdaderas batallas no siempre se pelean en un escenario, ni contra un rival. A veces, las más duras se libran aquí, dijo, posando una mano sobre su pecho, dentro de uno mismo. Además, contrario a lo que tú piensas si estuviste muy cerca, a Bakugo se le notaba muy molesto y adolorido, lo llevaste a sus límites más cerca de lo que crees, mientras tu resistencia fue impecable. Uraraka lo miró con atención, sus sollozos comenzando a apagarse poco a poco. No dejes que lo que pasó hoy te haga pensar que perdiste. Caer, también es parte del camino. Lo importante es que te levantes, que sigas mirando hacia adelante. Porque las derrotas no son el final. Son parte del entrenamiento para volverte más fuerte, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Por un momento, la joven pelicastaña bajó la mirada, apretando las manos contra la espalda del joven ruso. Es que, dijo con la voz aún temblorosa, ya quiero apresurarme. Quiero mejorar cada vez más. Quiero convertirme en una heroína para ayudar a mis padres, llevarlos a Hawái algún día. Quiero hacerlo sin que ellos tengan que gastar ni una sola moneda de su bolsillo, después de todo lo que han hecho por mí. El joven ruso la observó en silencio, con una sonrisa genuina, cálida, llena de orgullo. Que te sientas así, respondió con voz tranquila, significa que eres una persona increíble, más de lo que tú misma imaginas. Y algún día, Ochako, podrás llevar a tus padres a donde tú quieras. Porque si sigues adelante con esa determinación, si no dejas que el miedo ni las dudas te detengan, llegarás tan alto. Hizo una pausa, y con una sonrisa luminosa, agregó, más alto de lo que tú crees. Y justo como tú me lo dijiste en la carrera de obstáculos, para mí ya eres una increíble heroína, y lo serás aún más en el futuro. Por primera vez desde su derrota, Uraraka sonrió con sinceridad. Las lágrimas seguían allí, pero ya no eran de tristeza, sino de alivio. De esperanza. Y entonces la sombra de él se inclinó frente a ella. Goku, con esa serenidad tan ajena al bullicio del mundo de los héroes, le ofreció una sonrisa cálida. Posando sus manos con una confianza única sobre las mejillas de la pelicastaña, secando con cuidado las lágrimas que surcaban el bello rostro de su compañera, como si aquel gesto fuera lo más natural del mundo. Ella se sobresaltó, el rubor ascendiendo con fuerza por su rostro. No entendía del todo por qué, pero esa sensación que ya le era común cuando se encontraba cerca de él, le inspiraba tanta calma. Había algo en su mirada, una honestidad pura, una paz que parecía venir de otro universo. Te ves mucho más bonita cuando sonríes, murmuró Goku con una gentileza que desarmó por completo la tristeza en ella. Así que mantén esa bella sonrisa en tu rostro. Su voz era firme, pero cargada de calidez. Después de todo, continuó, con ese brillo sincero en los ojos. El optimismo ante cualquier situación también es una característica de una gran heroína como tú. Uraraka lo miró, los labios temblando entre una risa y un sollozo. Y, por primera vez desde que la campana del combate había sonado, sonrió de verdad. En ese instante, para ella, la derrota dejó de pesar tanto. Y en los ojos de Goku, el espíritu de una heroína ya se había encendido. Sin darse cuenta, y gracias a la confianza que desbordaba en ese momento, la distancia entre ambos se fue desvaneciendo. Había algo en aquella cercanía que ya no resultaba incómodo. Más bien, se sentía como un hábito nuevo que ambos empezaban a comprender y aceptar sin palabras. Cada gesto, cada movimiento, parecía guiado por una sincronía involuntaria, y esa vez, el momento fue especialmente oportuno. La sala de espera estaba vacía. El silencio era apenas interrumpido por el rumor lejano del público y el zumbido tenue de las luces. Para Uraraka, aquel aislamiento tenía algo de reconfortante. Tomó con suavidad las manos de Goku, sus dedos temblando levemente al sentir el calor que emanaba de las suyas. Gracias, en verdad, gracias, Goku-kun. Gracias por estar aquí conmigo, por animarme y apoyarme, murmuró con voz tranquila, todavía teñida de melancolía, aunque más firme, más viva. El Saiyajin sonrió, con su característica tranquilidad y sin que ninguno lo notara, sus brazos aún unidos por el agarre de sus manos, descendieron hasta quedar a la altura de sus caderas. Permanecieron así un par de segundos más, observándose en silencio. Las miradas de ambos se entrelazaron, profundas, sostenidas. En el pecho de ambos, los latidos comenzaron a retumbar con fuerza, como si cada pulso intentara llenar el vacío entre ellos.
Sus rostros se acercaron lentamente, atraídos por una fuerza que ninguno entendía, pero que tampoco resistían y que además, ambos sentían inevitable. El aire pareció espesarse entre ellos. Respiraban el mismo oxígeno, la misma duda, el mismo impulso, y entonces, 3 golpes secos en la puerta rompieron la tensión con la sutileza de una explosión. Goku. Hermano, ¿estás ahí? La voz enérgica de Kirishima resonó desde el pasillo. Ya es hora. El combate entre Deku y Todoroki está a punto de empezar. Y después sigues tú, tienes que prepararte. Ambos se sobresaltaron al instante, sus manos se separaron como impulsadas por un resorte, y dieron un paso atrás casi sincronizado. La escena, que segundos antes había sido casi poética, se tornó torpemente cómica. Uraraka se llevó una mano al rostro intentando ocultar su rubor, mientras Goku rasgaba la nuca con una sonrisa nerviosa. El aire aún vibraba con lo que casi había ocurrido, y aunque ninguno lo mencionó, ambos habían quedado momentáneamente en shock por lo ocurrido. Ambos jóvenes salieron de la sala de espera casi al mismo tiempo, con pasos apresurados y rostros encendidos. Goku y Uraraka intentaban disimular lo evidente, aunque el torpe intento de parecer tranquilo solo despertó más sospechas. Kirishima los esperaba al final del pasillo, cruzado de brazos, con una sonrisa amistosa que pronto se tornó curiosa al notar el nerviosismo de ambos. Goku caminaba con rigidez, moviéndose como un autómata, imitando involuntariamente los ademanes robóticos de Ida. Uraraka, por su parte, mantenía la mirada baja, sujetando la punta de sus dedos como si fueran su única defensa contra el bochorno. Entonces, intentando aparentar naturalidad, el Saiyajin giró hacia ella con un tono exageradamente formal. Bueno, esos son todos los consejos que puedo darle, señorita Uraraka. Espero que los aplique adecuadamente para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en este combate, dijo, extendiendo la mano con seriedad impostada, la voz tan rígida como su postura. Ah, sí, muchas gracias, señor Goku, respondió ella con la misma torpeza, estrechando su mano con una energía que intentaba parecer casual, pero resultaba casi caricaturesca. Fue un placer, y gracias por los consejos, los tomaré en cuenta. Ambos mantenían aún un sonrojo evidente, y sus gestos mecánicos solo lograban acentuar el ridículo encanto del momento. Kirishima, observando la escena, arqueó una ceja y soltó una sonrisa pícara. ¿Qué estaban haciendo ahí adentro, preguntó con tono juguetón. Goku reaccionó al instante, casi por reflejo, empujando al pelirrojo hacia la salida del pasillo. Nada, tú no te metas en lo que no te importa, metiche, respondió con una mezcla de nerviosismo y vergüenza, mientras Kirishima reía a carcajadas, tropezando suavemente con cada empujón. Ya en serio, dime qué hicieron, insistía el pelirrojo entre risas. Nada, repitió Goku, más rojo que el cabello de su compañero, empujándolo fuera del pasillo con una torpeza que no podía ocultar su incomodidad. Antes de que desapareciera por completo tras la esquina, Goku miró de reojo hacia Uraraka. Ella le devolvió la mirada con una sonrisa nerviosa, pero dulce. Cuando sea tu turno, iré a verte en tu combate, Goku-kun, dijo con voz suave, recuperando algo de su calidez habitual. Esfuérzate, ¿sí? El Saiyajin asintió, aún con una sonrisa avergonzada, y partió rumbo a las gradas. Sin embargo, mientras caminaba, no pudo evitar sentir cómo aquella voz, tan serena y sincera, lo acompañaba en silencio, mucho más de lo que él esperaba. Varios minutos después, el sol brillaba alto sobre el estadio de la UAA, bañando la arena con una luz clara y vibrante. Las gradas estaban completamente llenas, un mar de rostros expectantes y voces entrelazadas en un solo clamor de emoción. El aire mismo parecía cargado, expectante sobre lo que estaba a punto de ocurrir. La voz de Present Mike se hizo presente en cada rincón del estadio, mientras las palabras llegaban a oídos de todos con energía desbordante. Muy bien, damas y caballeros, rugió. El festival deportivo continúa, y lo que viene a continuación es un enfrentamiento que nadie quiere perderse. Las pantallas gigantes se encendieron, proyectando las siluetas de los combatientes, mientras el público respondía con vítores. En las gradas, Goku permanecía sentado junto a Uraraka, Midoriya e Ida. Sus miradas estaban fijas en la arena, atentos, en silencio. Desde su cabina, y al lado de un irritado Aizawa, Present Mike extendió ambos brazos, apuntando hacia los extremos del estadio.
Del curso de héroes, el joven que nunca se rinde, el chico que ha desafiado sus propios límites una y otra vez. Izuku Midoriya. El público estalló cuando Deku apareció en la arena, respirando hondo, los ojos llenos de determinación. Y del otro lado, continuó la voz atronadora. El prodigio nacido del fuego y el hielo. El heredero de un poder que congela y calcina a la vez. Shoto Todoroki. Una oleada de frío recorrió parte del estadio cuando Todoroki tomó su posición, el aire cambiando sutilmente a su alrededor. Las miradas de todos convergieron en la arena. El murmullo se apagó poco a poco, dejando solo el sonido del viento y la respiración contenida de miles de espectadores. Desde las gradas, Goku afiló ligeramente la mirada, sintiendo la tensión del momento. Midoriya, ¿qué es lo que harás?, se preguntó en su mente, mientras el combate que definiría el rumbo del festival estaba a punto de comenzar.